Ha pasado exactamente 10 minutos de la hora 17 en la República Argentina. La temperatura en estos momentos en la ciudad de Concordia, 37 grados 4. La temperatura, la humedad alcanza el 20%, 1007.7 hectopascales, la presión atmosférica, el viento sopla del sudeste a 14 kilómetros en la hora. La visibilidad en la zona del aeropuerto local es óptima para la región, alcanza los 15 kilómetros. Bueno, tengo algo para contarte. A usted que le gustan las historias extrañas, el caso Vidal. ¿Lo escuchó nombrar alguna vez el caso Vidal? Bueno, a ver, ¿de qué se trata el caso Vidal? Una familia argentina que se iba por la ruta 2, la ruta que une Buenos Aires con Mar del Plata, y de golpe y porrazo es como que se desvanecieron y aparecieron en México. Bueno, a ver, vos sabés que la Argentina tiene montones de historias raras que se cuentan, muchas leyendas urbanas que andan dando vueltas por ahí. Trambólico. Que van desde mitología, cosas que habrían ocurrido en canchas de fútbol, como la historia, algún día voy a contar la historia de los gatos negros enterrados por la gente independiente en la cancha de Racing, que hay una historia de eso. Bueno, más adelante vamos a contar que Racing no salió campeón hasta que encontraron supuestamente el último gato que quedaba. Habían enterrado unos cuantos, una especie de macumba que habían hecho los independientes. Así, bueno, hay muchas cosas. El caso Vidal es un caso tan insólito que parece mentira, como diría el mentiroso. No te cuento porque parece mentira. Pero fue parte de la agenda de los medios y hasta se dice que pudo haber generado un conflicto diplomático entre Argentina y México en la época que todavía estaba la dictadura de Juan Carlos Onganía. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, era una noche allá a finales de la década del 60 en la que el matrimonio Vidal se despidió para ir desde Chascomús hasta Maipú, 156 kilómetros al sur por la ruta 2, como muchos serían 2 horas de viaje. Teniendo en cuenta que era el año 1968, los viajeros se encontraron en el medio de las pampas, solos, bajo la cúpula del firmamento que ofrecía una luz de luna que estaba apenas creciente, una iluminación muy básica. Esta luz eran las estrellas y las luces de su Peugeot 403. Faltaba más de un año para que el hombre pisara la luna y los viajes espaciales eran solamente un sueño de las potencias o una mera ficción que se veían en películas. Los viajes ruteros, en cambio, eran cotidianos y más aún en el interior de la provincia de Buenos Aires. Esta familia, este matrimonio, los Vidal, viajaban con los Rapalinis como si se tratara de un convoy que se dirigía desde Chascomús hasta Maipú. Los Rapalini llegaron, pero los Vidal no. Los pueblos de las zonas vivían una consternación del hecho que ya parecía algo sacado de novela de Verne o de una película hollywoodense. De esas cosas que pasaban en las maratones de la capital. El miedo era porque los Rapalini recibieron un llamado 2 días después en el que don Vidal les comentaba que una niebla los envolvió en el camino y aparecieron en una ruta rural de México. El hombre relató a sus cercanos que al salir de Chascomús lo encontró en el camino una densa niebla blanca, por lo que bajó la velocidad para atravesarla y así evitar accidentes. No hay más recuerdo que el tal Vidal haya expresado sobre esa noche, sino que 2 días después despertó en un lugar extraño, ya con el sol brillando en el firmamento. Estaba en México, a más de 7.400 kilómetros de distancia. Según los relatos que llegaron a la prensa de la época, el matrimonio encontró su auto con la pintura quemada, como si un rayo le hubiera caído directamente, pero sin afectarlos a ellos. Los relojes detenidos, congelados, como si el tiempo mismo hubiera sido el que se paró al entrar en esa misteriosa niebla en la ruta 2. La comunicación telefónica con los Rapalinis que hizo el señor Vidal, a través de ella les comentó
que iba a volver vía aérea, por lo que la familia maipuense se dirigió hasta Ezeiza para recibirlos tras la impensada travesía. Doña Vidal bajó del avión en plena crisis nerviosa y debió ser internada de forma inmediata. Nunca nadie supo más qué pasó y la familia Vidal entró en el ostracismo absoluto hasta perderse su rastro. Nadie sabe qué pasó con los Vidal. Periodistas de los más grandes diarios de la época buscaron encontrar qué pasó con esta familia y La Razón, el diario La Razón, aseguró que accedió a contactarse con los Rapalini, quienes relataron que el señor Vidal les contó que el Peugeot 403 fue llevado hasta un laboratorio en los Estados Unidos para su investigación y que los estadounidenses les obsequiaron uno nuevo. La noticia pasó desapercibida para la historia, pero no para el gobierno de aquel tiempo, que se encontró con dos ciudadanos argentinos secuestrados y trasladados a México, abandonados a la deriva en una ruta rural de aquel país de América del Norte. La dictadura, autodenominada Revolución Argentina, se encontró entonces con una crisis impensada, ya que era innegable que los Vidal estaban en México, pero era inexplicable cómo habían llegado. Apareció entonces la oscura figura del general de brigada Eduardo Argentino Señoranz, artífice de la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos. Pero ¿qué tenía que ver este personaje en la historia de los Vidal? Era un hombre con mucho poder, a cargo del servicio de inteligencia del ejército argentino y acceso a información sensible del gobierno. Este habló con Fabio Serpa, que fue un gran estudioso del fenómeno OVNI aquí en la República Argentina, y accesó a información sensible del gobierno. Fabio Serpa aseguró que el caso Vidal fue real, pero que los Vidal no existían, sino que era un nombre clave para que estos no fueran perturbados. A pesar de ello, la información oficial, fuera del relato de Fabio Serpa, de gran trayectoria en nuestro país y de reconocimiento internacional, el gobierno argentino jamás reconoció estas versiones y trató de absurdo el caso, y desde la Delegación Diplomática Nacional en México nunca se confirmó nada en absoluto, ni siquiera la presencia de este matrimonio en aquel país. El 7 de agosto del año 1968, con el eco del caso Vidal todavía resonando en algunas redacciones, se estrenó una película llamada Che OVNI, de Aníbal Uset, por lo que muchos destacaron que el mítico caso de la Ruta 2 no fue más que una treta para promocionar esta película del cine argentino. El argumento de la misma no daba crédito para creer que así no era. Un cantante de tango manejaba un Peugeot 404 por la ruta cuando un plato volador lo abduce y aparece conduciendo por calles de Madrid al punto tal de cruzarse con Juan Domingo Perón en la capital española cuando éste se encontraba exiliado allí. El director de esta película, fallecido en 2015, fue entrevistado en 1997 por la revista La Cosa, en la que aseguró que no se trató más que una fantasía suya y que paralelamente a eso hubo una historia de que ese hecho fantástico se empezó a relacionar con un hecho de la realidad. Aclaró también que se creó una leyenda que no fue tal. Hasta el día de hoy, dice, no creo que haya existido ese matrimonio Vidal. El periodista y escritor Alejandro Agostinelli, especializado en casos misteriosos ocurridos en la Argentina, también dialogó con el director, con Aníbal Uset, el director de esta película Che OVNI, como parte de su investigación sobre el caso Vidal, llegando a la conclusión de que el matrimonio desapareció 2 veces. La primera vez de Chascomús y la segunda de la realidad. Así que todavía, o mejor dicho, nunca vamos a saber si realmente se trató de un caso real, de una simple leyenda urbana, o si se trató, como dicen muchos, de una parodia, una broma, una movida publicitaria para promocionar justamente una película llamada Che OVNI. Han pasado exactamente 20 minutos de la hora 17. Estás escuchando Cómplices con Mariano Silva Torrea.